Entre los años 60 y 80, miles de niños nigerianos fueron enviados a Reino Unido por sus propios padres para que tuvieran una mejor vida con una familia estable, dando lugar al fenómeno del farming. Sin embargo, no todos los niños tuvieron suerte en su nuevo destino, como el caso real de Enitan, el protagonista de esta historia. Ambientada en, como ya dije, Reino Unido, la película inicia con un hombre afroamericano huyendo de una pandilla de skinheads, un movimiento social bastante popular en ese entonces que resolvía todo con la violencia. Lo sorprendente de este grupo es que no está dirigido por un hombre blanco, sino por Enitan, un chico nigeriano que no duda en hacerle daño a alguien de su raza. Retrocedemos a 1967 para conocer a los padres de Enitan, Femi y Tolu, quienes dejan a su bebé recién nacido al cuidado de Ingrid y su marido Jack, una pareja que no ha podido tener hijos, y así los padres se desprenden del niño, no sin antes prometerle que volverán a verlo cuando sea mayor. 8 años después, vemos que Ingrid ha seguido adoptando a más niños nigerianos, aunque Enitan ha estado teniendo problemas para integrarse. Pasa la mayor parte del tiempo escondido de los demás y la única persona a la que le habla es su amigo imaginario, una piedra. Pese a eso, Ingrid se aprovecha de Enitan para que robe joyas, y cuando un guardia lo descubre, finge regañarlo y devolver las joyas para que todos crean que es una simple travesura infantil. En casa, Enitan debe hacer la mayoría de los deberes, pues es el hermano mayor, e Ingrid está ocupada atendiendo a sus hijos adoptados. Pese a eso, el niño trata de ganarse su aprecio, regalándole un collar robado, pero ella se lo da a otra hija. En otro día, Enitan iba a buscar a sus hermanas en el colegio, cuando una pandilla de chicos blancos le lanzan una piedra y lo atacan con su perro. Luego de pasar por el hospital, Ingrid quería matar al perro ella misma, aunque Jack piensa que Enitan debería hacerlo por su cuenta como un verdadero hombre. Sin embargo, Enitan no se ve capaz ni de alejarse de su casa. Al otro día, luego de jugar en la calle, Enitan y sus hermanas se reencuentran con una visita inesperada, sus padres, quienes cumplen su promesa de regresarlos a Nigeria. Pero claro, es un ambiente completamente nuevo para los niños, en especial para el protagonista, quien no está acostumbrado ni al ambiente ni a las personas de su propia raza. En consecuencia, unos chamanes le realizan un doloroso ritual para que recuerde sus antepasados nigerianos. Si eso ya era traumático para Enitan, lo peor vino cuando vio el sacrificio de una cabra en su nombre. En el colegio se niega a hablar, así que el profesor pretendía sacarle las palabras con un bastón, aunque el niño se le adelanta. Por ello, Femi decide enviarlo de vuelta a Reino Unido, con la esperanza de que aprenda a comportarse como una persona normal. Pero en casa de Ingrid, la situación solo empeora, pues Enitan se da cuenta de que el juego de Wuga Wuga que su madre adoptiva le enseñó no era más que una parodia de los rituales africanos. Enseguida, el niño se va al baño para lavarse la piel con jabón, aunque nada le quita su color negrito. Frustrado por eso, revienta el espejo con el jabón, lo que tumba un pote de talco. Eso le da la idea de cubrirse el rostro con talco, aunque termina convirtiéndose en la burla de su colegio. 8 años después, Enitan ha llegado a la adolescencia con un gran odio en su interior, y si bien antes no decía una palabra, ahora solo salen insultos de su boca y constantemente se mete en peleas. No hay nada más potencialmente peligroso que un hombre solitario. Tras ser suspendido de su secundaria, el chico ve a una pandilla de skinheads bebiendo y divirtiéndose hasta que llegó un policía, pero en vez de huir, los hombres le plantan cara. La ley no solo los respeta, sino que les tienen miedo, algo que quería infundir en Enitan. Al volver a casa, el chico se encuentra con su madre llorando porque su hija favorita acaba de regresar a Nigeria. Por tanto, se desquita con Enitan, deseando que lo hubieran elegido a él. Al otro día, el muchacho llama la atención de la señorita Constance, una profesora de secundaria interesada en reducir su suspensión. Por tanto, Constance le ofrece un lugar seguro para hablar, momento en el que Enitan confiesa que su único amigo hasta ahora es su imaginación. Poco después se sienta en un campo para dibujar, una de sus grandes pasiones, aunque es sorprendido por la pandilla de skinheads de Levi, quienes lo golpean y lo desnudan antes de grafitear su cuerpo, convirtiéndolo en parte de un muro racista que rechazaba la llegada de africanos. No obstante, en vez de acobardarse, Enitan decide confrontarlos al otro día en el instituto, aunque Levi lo tumba de un cabezazo.
Tras eso, Levi lo obliga a gritar que es un sucio negro ante la mirada de Constance y otros estudiantes que no pueden hacer nada al respecto. Como última parte de la humillación, Levi lo obliga a seguirlo como si fuera un perro. Por eso acaba acompañándolos en sus actos vandálicos, en los que no había participado hasta que golpea a un policía con un ladrillo, mientras los demás estaban atracando una tienda. Pese a eso, Levi le recuerda que es una simple mascota y que jamás será uno de ellos. Luego, en la guarida de la pandilla, Enitan es retado a tener relaciones con un cerdo, pero preso del pánico termina asesinando al animal con un cuchillo, tras lo cual usa su sangre para hacer el saludo nazi. Entonces, Levi le advierte que ellos odian a los nazis, aunque unta su dedo con la sangre y le hace una cruz a Enitan en la frente, dándole la bienvenida oficial a los Skins de Tilbury. Por otro lado, Constance visita a Ingrid para informarle que su hijo está siendo acosado por los skinheads y hace un mes que no asiste a clases, pero la señora aclama que él puede valerse por sí mismo. Mientras, Enitan da sus primeros pasos como skinhead, rapando su cabello y marcando sus nudillos con la frase Black Cunt, un apodo racista. Pero para terminar su iniciación decide llevar a sus compañeros hasta Constance para que la golpeen y traten de desnudarla, aunque ella logra refugiarse en su auto. Enitan no hizo más que ver con frialdad el evento, recogiendo una nota entre las pertenencias de la profesora. Por la noche, los skinheads confrontan a sus rivales de toda la vida, los Greyskins, una pandilla de afroamericanos. En ese momento, Ingrid estaba caminando con sus amigas hasta que ve a su hijo involucrado en la pelea, pero decide pasar de largo. De esa forma regresamos a la escena inicial, en la que Enitan le da una golpiza al último Greyskin. Tras eso, los skinheads reparten el botín de sus rivales, por lo que Enitan lanza el dinero a los cielos como lo hacía Levi, quien ahora lo ve como una amenaza a su liderato. Días después, vemos que la habitación de Enitan está repleta de mensajes skinheads en las paredes y un gran cartel racista que recita «Mantenga Reino Unido blanco». Cuando su madre adoptiva encuentra ese desastre, lo regaña, diciéndole que es un malagradecido por destrozar su casa de esa forma, y que nadie lo quiere de verdad, pero el muchacho solo la ignora. Luego, en el bar de la pandilla de Levi, los skinheads reciben la visita del mentor de Levi, quien lo advierte de que los Greyskins están preparando su venganza, y que no debería aceptar a invasores como Enitan en su grupo, aunque el propio muchacho exclama un cántico racista, para demostrarle que es uno de ellos. Cansada de ver cómo su novio Levi estaba prestándole más atención a una serpiente que a ella, Trace intercepta a Enitan en el baño, donde señala que él es diferente a los demás, así como ella. Pese a ser la novia de su jefe, Enitan estaba enamorado de ella en secreto, por lo que no se resiste cuando Trace lo besa, aunque la empuja segundos después. Pero para ese entonces ya era tarde, pues Bomber, el segundo al mando, estaba en uno de los inodoros y los vio besándose. Segundos después, los Greyskins irrumpen en el bar con cócteles Molotov. En medio de la pelea, Enitan se vio obligado a lanzar una bomba que no había explotado a uno de los rivales, por lo que todos terminan en la comisaría. Al otro día, los skinheads son liberados excepto por Enitan, a quien los policías golpean hasta que su madre va a buscarlo. De vuelta en casa, Enitan es buscado por todo el ejército de Levi, así que no duda en unírseles, a pesar de que Ingrid lo amenace con que no lo va a recibir de regreso. En camino a enfrentar a sus rivales, Enitan ve que Trace recibió una paliza por su infidelidad. Finalmente le plantan cara a los Greyskins, cuyo líder, el enorme Masher, no exige pelear contra Levi, sino contra Enitan. Entonces los ejércitos entran en combate, mientras que Masher somete contra el suelo a Enitan. Más tarde, Ingrid presenta una queja en la comisaría para que arresten a Enitan en caso de que lo vean. Mientras, los skinheads estaban celebrando su victoria en el bar, hasta que aparece un moribundo Enitan, quejándose de que lo dejaron a su suerte en el combate, a lo que Levi responde que jamás ayudaría a un negro como él. Cansado de sus humillaciones, Enitan saca fuerzas de donde no había para tumbarlo y forcejear por su navaja. Tras unos segundos de tensión en el suelo, Enitan termina apuñalando a Levi en el estómago. Luego de eso, toma la serpiente de su mentor y les grita a los demás que son Tilbury Skins, como un intento de reclamar el trono, pero nadie se une a su cántico.
Cuando regresa a casa golpeado y sangrado, Ingrid le recuerda que ya no es bienvenido e incluso trata de atacarlo. No obstante, Enitan solo se esconde detrás de los muebles, como solía hacerlo en su infancia. Pese a eso, Ingrid no duda en llamar a la policía, quienes lo tiran casi desnudo a una celda. Parecía que se pudriría ahí hasta el fin de sus días, pero tiene una última oportunidad. Sus padres han regresado de Nigeria para llevárselo. En vez de alegrarse, Enitan sigue con sus cánticos de skinhead, insultando a su madre y golpeando a su padre. Enseguida los oficiales tratan de abatirlo, pero Enitan también los ataca y se da a la fuga. Se dirige de inmediato al pequeño taller de su casa, donde había dejado a su serpiente, pero la encuentra degollada, cortesía de Bomber, el nuevo líder de los Tilbury Skins. Ante eso, Enitan se va al antiguo basurero de Levi para llorar su muerte, aunque se da cuenta de que la pandilla de Bomber se está acercando. Por tanto, toma una decisión drástica, colgarse de una grúa para por fin descansar en paz. Bomber y sus hombres no pueden hacerle nada, pues la policía se está acercando. En eso, la cuerda de Enitan se rompe. 6 meses después, vemos que el protagonista fue ingresado a una correccional para jóvenes, donde es recibido por Constance, quien le ofrece su ayuda y completo apoyo para corregir su vida. Así Enitan no se sienta capaz. Con sumo cuidado, la mujer le coloca un bolígrafo en las manos, señalando que esa es su arma ahora. Enitan entra en crisis de solo tocarla, recordando que todo el mundo lo trató como un animal, pero Constance le ofrece un lugar seguro en sus brazos. Eso motiva al chico a esforzarse para estudiar, y aunque al principio es atormentado por sus traumas, termina aprovechándolos a su favor. De esta forma, comienza a escribir sus deberes en las paredes para ayudarse a estudiar. 3 años después, Eitan se gradúa en Derecho y obtiene una maestría en el King College de Londres. Todo de la mano de Constance y de sus padres, con los que se reconcilió y suele ir a Nigeria para visitarlos. También hizo las paces con Ingrid, quien nunca dejó de adoptar hasta el final de su vida. En la escena final, vemos una escena del verdadero Enitan recibiendo un título honorífico en literatura, quien también dirigió esta película y tomó el rol de su propio padre. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.